Estuvieron las boletas a tiempo, estuvo todo al día. Ahora, estuvieron los padrones, estuvo el registro de militantes. ¿Qué faltó? Esa gerencia de armar, que es muy importante para todos. El hecho de que los dos principales dirigentes de la organización, el expresidente Hipólito Mejía y el excandidato presidencial Luis Abinader, apoyaran públicamente y sostuvieran y auparan las candidaturas del que resultó ganador como presidente del partido y de la licenciada Carolina Mejía como secretaria general, ¿no puso a los demás candidatos en posición de desventaja? Absolutamente, claro que sí, no solamente de desventaja, sino que el voto de nosotros era un voto duro, muy disidente, un voto en contra de esas prácticas del pasado, de señalamientos, de acuerdos, de vinculación que no permita luego que la dirección que surja de un proceso convencional sea libre de hacer las cosas que entiende y que más le convengan al partido, sino que los intereses están focalizados a los, valga la redundancia, a los intereses de quien te llevó a esa posición. Entonces eso va en detrimento, debilita la institucionalidad, que es lo que nosotros estábamos tratando de fortalecer, que surgiera una dirección que respetara el liderazgo, que le garantizara sus derechos, pero que también fuera una dirección mucho más centrada en la generalidad y no en la particularidad, en los intereses colectivos, no en los particulares. Cuando usted anunció su candidatura, mucha gente tuvo la creencia o llegó a la conclusión de que, dada su antigüedad como dirigente en el partido y el hecho de que usted había hecho más política dentro de la organización que muchos de los otros candidatos, usted tenía mucha posibilidad de ganar la presidencia del partido, además por su condición de mujer. Así fue, nosotros duramos prácticamente un año aspirando sola en la carrera, pero el costo de la independencia de criterios, el costo de, nosotros a veces decimos, de pensar con tu propia cabeza, ser autónomo en tu pensamiento, tiene un precio muy alto en los partidos políticos. ¿Y usted lo pagó en esta yo lo pagué en estos momentos y lo he pagado siempre, la verdad tengo que decirlo. El hecho de ser, de tener un criterio propio, de creer más en la generalidad que en la particularidad, de responder a intereses colectivos, no particulares, de no estar sindicada a un grupo político o a un proyecto político, el hecho de ser mujer y tener, digamos que la gallardía de presentar un proyecto disidente, porque así fue, porque incluso los demás proyectos que se presentaron, todos estaban adheridos a uno de los dos proyectos, directa o indirectamente. El único proyecto que de verdad era independiente, que nacía de la necesidad de cambio real que tenía la militancia, era el nuestro. Y fue muy interesante porque el % que nosotros tenemos en nuestro centro de cómputos dice que hay una gran cantidad de personas que somos independientes. ¿Y cuál es ese porcentaje? Nosotros en nuestro centro de cómputo tenemos de un 30 a un 35%, que es lo que nos dan las actas que hemos recopilado. ¿Y el ganador? Sin embargo, los boletines que... ¿Y el ganador cuánto que tiene? ha tenido el centro de cómputos, porque fíjate lo que pasó con el centro de cómputos. Para ellos poder, del centro de cómputos, no, la Comisión Nacional Organizadora, para ellos poder de alguna manera, digamos que ajustar las debilidades organizativas que tuvieron, calcularon más o menos cuál era la diferencia de los centros que faltaron por convencional. Digamos que era un 25 o un 30%. Y la atribuyeron la proporcionalidad. El primer boletín debía ser tan alto la proporción que compensara de alguna manera la cantidad de votos, no alterar el resultado. Me explico. Si faltaba un 30% y tú ganas y tú tienes un primer boletín que es una tendencia que no varía, y lo vimos en la propia Junta Central Electoral, el primer boletín, y tú lo haces con 3 actas que te sean acóticas o que te sean favorables, y ese primer boletín con 0.01%, tú lo tiras con un 89%, ya lo que falta por convencional, o sea, las provincias que faltan, no inciden en el resultado. Pero eso puede dar un resultado falso. Pero puede dar un resultado diferente. Porque ahora, si los primeros conteos se hacen sobre urnas donde un candidato en particular tiene mayoría que otro, entonces la proporcionalidad va a alterar realmente, puede alterar el resultado global, ¿no? Ese es el punto. Por eso nosotros reaccionamos en principio de una manera como lo hicimos, porque dijimos, pero ¿cómo usted da un boletín? Primero quedamos en que como habían
lugares a donde no se había convencionado, el boletín iba a esperar y que le íbamos a decir a las personas que vamos a esperar hasta la semana que viene, cuando hiciéramos, por ejemplo, este domingo, que era que íbamos a resolver el problema de los municipios que faltaron, que ya se terminó para el día 8, por el tema de Semana Santa y demás. Entonces, íbamos a esperar. Cuando tú das un primer boletín, si nosotros los demás candidatos saber sobre qué base, cuáles actas se tomaron en cuenta, si nosotros estar ahí, si nuestros delegados en el centro de cómputo estar, con un centro de cómputo que nadie sabía de dónde venía, pero fue para cubrir la parte organizativa, es decir, yo hasta comprendería por qué se hizo. Ahora lo que yo no comprendo es que se dé un resultado sin que haya un nivel de transparencia. Ahora, por ejemplo, cosas que pasaron. En la mayoría de los centros de votación concurrieron una cantidad de compañeros. Toda suma que pase de esa cantidad, si tú tienes 100 actas de 2.000 o 200, es un, digamos que una constante de lo que va a pasar, es una media de lo que pasó en sentido general. Entonces, ya eso te da un parámetro ya nosotros teníamos más de 100 actas, proyección, te da una proyección del mismo domingo. Entonces, cuando tú ves que hay actas que lo que te dan son determinada cantidad de votantes, entonces cuando ves actas que te salen como con el doble, ya tú sabes que se la tienes que observar. Ahora, entonces, tú tienes que tener un nivel de transparencia en donde cada compañero, cada interesado, cada candidato tenga un representante ahí para poder ver de dónde tú estás, cuál es el fundamento de cada boletín. La cuestión ahora parece ser, y creo que esa inquietud reina en sectores muy amplios del propio PRM, tratándose de un esfuerzo para llegar bien al proceso electoral del 2020, que va a ser uno de los procesos más complejos en la historia reciente democrática de la República Dominicana. Son esos dos jóvenes que van a ocupar la presidencia y la secretaría general, especialmente esta última. ¿Tienen suficiente aval y experiencia política para arbitrar el proceso al interno del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, yo, por supuesto, como fui competidora, no puedo, y sobre todo porque entiendo que era muy importante para la primera dirección legitimada y validada de este partido que en la dirección estuviera más comprometida con los intereses generales que los particulares, y que a nadie le quepa duda que ellos van a responder a los intereses de quienes los llevaron a las posiciones. Entonces, ahí tendría que ver la propia impronta de cada uno, y eso será tarea a evaluar con el mismo quehacer de cada uno de ellos. Eso puede influir en la elección de los candidatos. Perdón, quiero decir algo muy concretamente. Nosotros vamos a asumir el proceso en la medida en que nos reconozcan el porcentaje que sacamos. Si sacamos 1%, que sea ese % que responda a los resultados del proceso, porque es muy importante para un compañero que tuvo un voto de disidencia, que tuvo un voto marcadamente diferente, que se le reconozca, porque tú tienes que saber, yo pensé distinto, yo soy comprometaria con otra visión del partido. Entonces, eso es importante. Y ahora, lo importante es que la Comisión Nacional Organizadora entienda, primero, que tiene que haber, revestir de transparencia lo que no tuvo transparencia. Y se puede ¿y cómo se puede revertir eso? Revisamos todas las actas, que es lo que se ha estado haciendo toda esta semana, incluso en el día de hoy. Se ha estado revisando todas las actas de nuevo, completa, lo que avaló cada boletín. Entonces, desechamos las que tengan más cantidad de la media. Eso no va a alterar el resultado. Aunque no altere el resultado, va a alterar la proporción de resultado. Y eso sí es importante, porque no es lo mismo que tú concluyas un proceso con un 10%, un 12%, un 15%, que con un 20%, un 25%, un 30%. ¿Por qué? Porque en la convención de delegados, que es la que viene, el proceso que nos falta para validar la convención del voto universal, que es estatutario, se definen posiciones que no fueron a convención y que se definen por la proporcionalidad. Ahora, entonces, es ahí a donde nosotros tenemos ahora que jugar nuestro rol, porque para nosotros poder participar en esa nueva dirección, con el criterio que necesitamos participar, tienen que respetarse nuestros derechos fundamentales y la proporción que sacamos. Hay una pregunta. Porque no se trata de Gianilda, perdón, Miguel, no se trata de Gianilda, se trata
proporcionalmente en cada provincia. Lo entiendo perfectamente. De la gente que trabaja la pregunta que se hace obligatoria es el siguiente. ¿Qué papel se atribuye usted en lo adelante en el Partido Revolucionario Moderno como resultado de esta convención? Bueno, en el partido existe la proporcionalidad. Entonces, en esa proporcionalidad, dependiendo de la cantidad de votos que yo saque, eso mismo tengo el derecho a participar en la dirección del partido. Si saqué un 10, un 10, si saqué un 15, un 15, pero si saqué un 25, un 30, debe ser un 30% de la proporcionalidad de la dirección del partido. ¿En qué? En las secretarías. Ahí está la Secretaría de Organización, de Electoral, de Educación, de Frentes de Masa, o sea, todas las secretarías son 16, en todas las direcciones nacionales. Entonces, todo ese paquete uno tiene que ir, digamos que, machando proporcionalmente entre los candidatos que terciamos en el proceso. Los dos líderes principales del partido, el licenciado Luis Abinader y el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, han anunciado o han dicho públicamente que aspiran a la nominación presidencial. ¿Eso puede ser un elemento de conflicto al interno del PRM? Yo pienso que las competencias son normales y me parece interesante que ya nosotros tengamos perfiles con candidatos que puedan competir, diferente a otros partidos que todavía tienen indefinido y tienen que estar haciendo malabares, reformas constitucionales para definir sus candidatos. Nosotros ya por lo menos tenemos 2 candidatos, pueden surgir más, por supuesto. ¿Por qué? Todavía el proceso no se ha aperturado y nadie puede extrañarse de que alguien más aspire porque tiene derecho a elegir y ser elegido cualquier militante del partido. Y es un partido democrático, ¿no? Y es un partido democrático, ¿verdad? Democrático, licenciada, aunque sea entre comillas. Se nos acabó el tiempo y ha sido un placer para mí tenerla nuevamente aquí. Muchísimas gracias, Edición Miguel. Nocturna. Le deseo mucho éxito en su trabajo político.